Empezó el debate antes del bloque. Antes que vengamos al aire ya estaban intercambiando algunas ideas López Murphy, Heller y Lozano. A los tres les agradecemos Gracias mucho por que nos acompañen, que hayan tenido la amabilidad de acompañarnos a ver el informe sobre aquella campaña del 83. Y en esta campaña, la pregunta es para los tres, y el que quiera agarrar primero la maneja, la agarra. ¿Qué es lo que está en juego? ¿Qué es lo que se va a dilucidar de acá a octubre, pasando por la elección de Capital en julio, por la de Santa Fe, Córdoba, etcétera? ¿Qué es lo que está en discusión hoy en el país, en la política argentina? Y puntualmente después en la ciudad de Buenos Aires, donde los tres están jugando. A ver. 1, 2, 3. López Murphy. Va. Yo digo, si hay un tema que preocupa a toda la gente que discrepa con el gobierno, son los límites institucionales. Es decir, ¿qué quiero decir con eso? Quiero decir una cosa muy sencilla. Los riesgos del exceso de poder. Y eso me parece a mí que está en el corazón de toda convivencia democrática y que está en el centro del debate. Es decir, ¿vamos a tener un Estado de Derecho o vamos a tener un tipo de gobierno que hace lo que quiere sin ningún límite? Esa es la discusión para eso es una discusión, eje eso es grande una de esta discusión importante. Si yo diría una segunda discusión que creo que concierne a toda la sociedad y que no es claro que haya una propuesta muy sencilla sobre eso, es el tema de seguridad. Yo creo que hay una queja en toda la sociedad sobre la inseguridad que me parece a mí que es decisivo. Y acá no me refiero simplemente a un acto de pillaje o me refiero al problema del crimen organizado, al problema de, digamos, de los vuelos que no son controlados, que son furtivos, al hecho de que se embarquen en bases y pasen por 6 aviones cargados con 1000 kilos de cocaína. Es decir, toda esa sensación de descontrol en la seguridad, en los distintos planos que tiene la seguridad. Seguimos la ronda. Bueno, yo no tengo duda que lo que se discute de acá a octubre es el rumbo. Creo que es una elección de rumbo. A mi juicio, la Argentina ha tomado un rumbo desde el 2003 con algunas definiciones muy claras. Rol del Estado, integración regional, derechos humanos, etcétera. Mercado interno, fortalecimiento del sistema productivo, política de superávit fiscal y comercial, acumulación de reservas, ruptura o liberación de los compromisos con el Fondo Monetario Internacional, renegociación de la deuda externa hasta sacarle el peso relativo y que deje de ser un problema determinante para la política argentina. Creo que lo que se discute en la elección de octubre es nada más ni nada menos de si ese camino se puede sostener, se puede profundizar o se empieza a ir para el otro lado. Lozano. La visión que nosotros tenemos es que efectivamente la Argentina ingresa en una etapa distinta, no necesariamente a partir del 2003, básicamente a partir de la irrupción popular del 2001-2002, de los cuestionamientos sociales a buena parte del sistema político. Nos parece que efectivamente eso instala un conjunto de discusiones sobre la problemática social, sobre el Estado, sobre la relación con América Latina. Y en este sentido, estas cosas tuvieron algún lugar, sobre todo en los primeros tiempos de la gestión gubernamental, de la experiencia Kirchner. Desde nuestro punto de vista, a partir de determinado momento, estas cosas ingresan en una fase de tapón, en el sentido... ¿Cuál sería ese momento? Si lo puedo ubicar temporalmente. Yo diría que a partir del momento en que la estructura del PJ comienza a tener más que ver con las decisiones. Yo diría que eso comienza a ser así a partir del 2005 en adelante y se va profundizando. Y en ese sentido me parece que lo que sí está en discusión, de acuerdo a cómo está planteado el horizonte para octubre, es una suerte de debate entre mantener el presente, que es lo que propone el gobierno, o volver para atrás, que es lo que propone una parte relevante de la oposición, ya sea bajo el formato noventista que puede asumir Macri o el PJ federal, o bajo el formato aliancista o alfonsinista de radicalismo. Y la verdad que a nosotros nos parece que el tema de fondo es instalar una perspectiva de futuro,
Creo que hay que romper esta idea de que el debate de la Argentina es cómo evitar lo peor, que es un debate para nosotros de estancamiento político. Y ahí aparecen un conjunto de temas que para nosotros no están ni en la agenda gubernamental ni en las estrategias de las principales fuerzas de oposición. Por eso es que planteamos el armado de una fuerza nueva. Y esos temas tienen que ver con recursos naturales, tienen que ver con democratización institucional y particularmente allí el tema de la libertad y la democracia sindical. Tienen que ver con el tema de ir a fondo en el tema del combate a la desigualdad y la pobreza. Tiene que ver con el tema del cambio productivo en serio, tiene que ver con cuestionar el modelo de concentración y desigualdad vigente aún en la Argentina, a pesar de las estrategias oficiales. ¿Le teme al exceso de poder que planteaba López Murphy? ¿Al exceso de poder? Sí, el riesgo de un exceso de poder como riesgo institucional. Hay que ver qué se quiere decir con eso. Nosotros no compartimos un modelo de concentración de poder en el Ejecutivo como criterio de gobernabilidad. Nos parece que hay que ampliar los procesos de democratización institucional y nos parece también que hay que avanzar con la democratización en otros planos. Por eso puse el tema particular de la libertad y la democracia sindical, que para nosotros es un tema clave a la hora de encontrarle más contenido al proceso de democratización. Y en este sentido digo, me parece que todos estos temas que menciono, recursos naturales, cambio productivo, libertad y democracia sindical, combate a la desigualdad y la pobreza, revisión e investigación de la deuda pública, todos estos temas no son parte ni de la agenda gubernamental ni de las estrategias del resto de la oposición. En ese sentido, para nosotros, las elecciones locales que vienen, Capital Federal, Santa Fe, Córdoba, son un momento muy interesante para que pueda emerger una experiencia política por fuera del sistema político tradicional y darle contenido a la posibilidad de una perspectiva política de futuro. Déjeme hacer una precisión sobre el Estado de Derecho que es importante. Voy a usar dos ejemplos que hacen muy simple esta cuestión. Primero, respetar los fallos judiciales. Hay 450.000 juicios de jubilados, de gente que está arriba de los 75 años, que está sufriendo postergaciones severísimas debido a que el gobierno no respeta el artículo 14 de la Constitución ni los fallos de la Corte Suprema de Justicia. No es algo en abstracto el Estado de Derecho, es respetar los fallos. Y respecto a lo que decía Lozano, hay un fallo de la Corte Suprema sobre la libertad sindical. Si respetáramos el Estado de Derecho, si respetáramos los fallos, ese tema estaría saldado. Estamos hablando de la personería de la CTA. Estamos hablando, claro. No, una precisión, digo. El fallo de la Corte Suprema es como todos los fallos de la Corte, permiten resolver situaciones individuales. Un caso. En realidad, para poder resolver el tema, amén de en particular el tema de la personería gremial de la CTA, que es un tema que alude a una central o a una organización que es posiblemente la más importante de las que no tienen personería hoy. El tema de fondo de la libertad y democracia sindical supone modificaciones en la ley de asociaciones sindicales y eso es lo que efectivamente hace falta para que los trabajadores puedan decidir quiénes son los que los representan. En ese sentido, por eso digo, la democratización institucional para nosotros es una clave importante. Lo que digo es, no solo queda en el Estado de Derecho, sino que hay que avanzar en otros planos también. Hay que avanzar en otros planos. En lo de la libertad sindical coincidimos con lo que dice Lozano, nosotros estamos completamente de acuerdo. Pero sobre todo hay que continuar, yo diría, desmontando la estructura jurídica heredada de la dictadura y de los 90. La ley de entidades financieras, los tratados bilaterales de inversión, el código minero. Hay una cantidad de cuestiones jurídicas que han sido pilares fundamentales de la construcción de eso que se llama el modelo neoliberal, que en un Estado de Derecho, para poderla cambiar, hay que cambiar esas leyes. Y para cambiar esas leyes necesitas mayorías parlamentarias, porque sin mayoría parlamentaria eso no se puede hacer. Entonces, por eso es correcto el debate político y por eso yo hablo de definición de rumbo a partir de lo que van a ser las elecciones de octubre. En el caso, una sola precisión más. Como en todos los fallos, la Corte se aplica un caso, Badaro. Lo que uno necesita es una ley que lidie con todos los jubilados. Porque no solo son, el problema no lo tienen los 450.000 que hicieron juicio, lo tienen todos los jubilados. Entonces, eso requiere, por supuesto,